su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo es
Buenos días con todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Tiempo con Dios. Estamos hoy transmitiendo también ya en vivo en YouTube para que las grabaciones se puedan quedar grabadas y pues ustedes puedan volverlo a ver o puedan verlo otro día, así cuando no puedan conectarse. Espero que no haya ninguna dificultad. Sí, les envié al grupo Tiempo con Dios el enlace. Espero que también se vea bien, se escuche bien y la transmisión esté bien tanto por TikTok, por YouTube, para que ustedes podamos seguir haciendo el estudio de la palabra de Dios. Buenos días, Tesha, Alejandro, Miriam, bendiciones también para ti, Davis, buenos días, Ami, que hoy sea un día bendecido para todos, nos dice Ami, bendiciones para ti también. Buenos días y bendiciones con todos quienes están unidos en este día. Como dice la canción, quiero conocer a Jesús, ¿sí? Es una canción que me gusta mucho porque realmente nace un amor de buscar, de conocer a Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo a través del estudio de la palabra de Dios, conociendo a Jesús, conociendo también sus enseñanzas, viendo sus milagros, viendo las enseñanzas que hay detrás de cada milagro. Podemos conocer mediante la palabra de Dios también su carácter, su corazón. Y si nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Así que espero que hayan personas que están por primera vez aquí, que se sigan uniendo cada día. Todos los días estamos haciendo el estudio de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, ¿sí? De esta manera nuestra fe va a crecer. De esta manera podemos conocer a Jesús, podemos conocer a Dios, podemos creer en Él, podemos creer en sus promesas y también podemos conocer nuestra identidad en Dios. Cuando conocemos y nos damos cuenta quiénes somos en Dios, cuando nos vemos como Dios nos ve, nuestra vida empieza a transformarse y sobre todo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Así que vamos a hacer hoy día, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 13 de Mateo. Estamos viendo parábolas que Jesús nos hablaba en parábolas, ¿sí? Jesús nos hablaba en parábolas porque decía que no todos estaban listos para escuchar el mensaje, no todos tenían un corazón abierto para conocer, para buscar a Dios. Entonces, por eso Jesús nos hablaba en parábolas para que quien realmente decidía buscar a Dios, conocer a Dios, aceptar a Dios y creer en Él, era quien iba a comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, el día de ayer vimos la parábola del trigo y la maleza. Y aquí Jesús nos enseñó en esta parábola y nos decía que vamos a convivir con el mal. El maligno siempre va a habitar en la vida. Pero también nos enseñó que el mal no proviene de Dios. El mal siempre proviene del enemigo. Todo lo que sucede en nuestra vida cuando decimos ese accidente, ese abuso, ese asesinato, toda esa situación no proviene de Dios. Eso proviene del enemigo, de una persona que no tiene a Dios en su corazón, ¿sí? Entonces, esto es lo que Jesús nos enseñó y también nos llamó a no juzgar y no a criticar a las personas que están alejadas de Dios, porque todas tienen un proceso y llega un momento en que aquellas personas pueden volver al camino de Dios, ¿sí? Aquí Jesús nos enseñó pues que realmente también iba a llegar un momento, el día del juicio. Entonces, cuando llegue el día del juicio, Jesús nos decía que Dios va a separar lo bueno de lo malo, ¿sí? Así que esa es la enseñanza que Jesús nos dejó en la parábola del trigo y la maleza. El día de hoy vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Les invito a que cierren sus ojos y le digamos en oración a Dios: gracias Señor por este día, gracias Señor por este momento. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra de hoy traiga bendición a todas las personas que están unidas en este tiempo, en este espacio.
Te pedimos también, Dios mío, que a través del Espíritu Santo tú nos des entendimiento para poder comprender tu mensaje, tu palabra y lo que hoy tú nos quieres revelar. Te pido, Señor, que hoy toques el corazón de las personas para que tú seas de bendición y transformes sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver Mateo 13, el capítulo 31 al 32 nos dice la parábola de la semilla de mostaza. Quiero mostrarles yo cómo es la mostaza, ¿sí? Cómo es una semilla de mostaza. Esto es algo que me lo dieron en un evento en donde hablaron sobre la fe, cómo nuestra fe es como una semilla de mostaza. Entonces yo quiero que ustedes vean cómo la semilla de mostaza es tan pequeñita. La semilla de mostaza es como más pequeñito que un grano de arroz. Sí, yo quiero que ustedes lo vean y lo conozcan para que se den cuenta por qué Jesús comparaba el reino de los cielos con una semilla de mostaza. ¿Sí? Así que vamos a comenzar la lectura. Nos dice, para la parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Vamos a ver cuál es el mensaje que Jesús nos quiere mostrar a través de esta pequeña parábola. Aquí podemos ver que Jesús compara el reino de los cielos a una semilla de mostaza sembrada en un campo. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es, el reino de Dios, ¿qué es primeramente el reino de Dios? Recuerden que ayer vimos que el reino de Dios es una vida con Dios. El reino de Dios es una vida guiada por Dios. Entonces aquí Jesús nos está diciendo cómo es una vida con Dios, cómo es una vida guiada por Dios. Nos dice, el reino de Dios es esa relación con Dios que puede comenzar de una manera muy pequeñita, ya sea cuando tenemos esa decisión de buscar a Dios. Hay muchas personas que llegamos a un punto en el que nos damos cuenta realmente Dios nos hace un llamado y decimos, Dios mío, yo siento que me he alejado de Dios, yo quiero buscar nuevamente a Dios. Yo quiero caminar de la mano de Dios. O simplemente empieza con una oración. Hay personas que me han escrito y me dicen, yo le pedí a Dios en oración que quiero regresar a Él, que quiero empezar a buscarlo, que quiero empezar a escuchar la palabra o estudiar la palabra de Dios y de repente me encontré con sus videos. Entonces, lo que aquí Jesús nos está diciendo, que esa pequeña acción, tan solo de querer buscar a Dios, de esa pequeña acción de buscarle a Dios en oración, ese pequeño acto de acercarnos a Dios, Dios puede hacerlo crecer enormemente. Dios puede transformar lo pequeño en grande. Gracias a esas pequeñas acciones que una persona puede tener, como decidir buscar a Dios, eso puede transformar su vida, la de su familia y de quienes lo rodean. Entonces, por eso Jesús dice, y vienen los pájaros haciendo nidos en las ramas. Cuando tú empiezas a buscar a Dios,
con esas pequeñas decisiones de buscarlo en oración, de decidir regresar a Él, de empezar a orar o de empezar a ir a la iglesia, cuando tú tienes esas pequeñas decisiones de buscar a Dios y caminar de su mano y vivir bajo su guía, se nota, se va a notar. Las personas lo van a notar en ti y eso va a ser, Dios lo va a hacer crecer. Y por eso está diciendo que los pájaros harán nidos en las ramas, está diciendo que tú vas a transformar tu vida, pero también vas a transformar la vida de quienes te rodean. Tú vas a ser, las personas van a ver en ti a Cristo. ¿Por qué? Porque de repente ese padre, esa madre, ese hijo, ese compañero de trabajo va a ser esa persona que de repente juzgue, critique, que hable mal de su jefe, de las personas. Y como tú estás caminando de la mano de Dios, tú empiezas a tener una transformación y de repente tú le vas a ayudar a esa persona, tú le vas a corregir, tú le vas a decir, no hables de esta manera, no juzgues, no criticas, perdona, sana tu corazón. Entonces miren cómo Dios puede hacer que un acto pequeño de ti, que una decisión sincera de tu corazón de buscar a Dios, Dios la puede hacer grande. Como esa semilla de mostaza tan pequeñita que representa esa acción pequeñita que tú hiciste, Jesús nos dice, va a crecer como un árbol de mostaza. El árbol representa tu crecimiento personal en diferentes áreas de tu vida. Representa que vas a tener una transformación, pero tú debes tener esa pequeña decisión, porque Dios te va a dar la fortaleza, te va a mostrar las bendiciones en tu vida. Cuando tú decides caminar de la mano de Dios, cuando tú permites que Dios gobierne tu vida, que Él guíe tu vida, que Él te muestre el camino correcto para las decisiones que tú vas a tomar, eso se nota. Se nota en tus palabras, se nota en tus acciones, se nota en tus decisiones, porque tú ya no vas a vivir para ti, tú ya no vas a vivir desde el ego, tú vas a vivir para agradar a Dios. Y por eso tus pensamientos, tus acciones van a ser transformadas. Tu vida va a ser transformada porque tú empezaste a tener a Dios en tu vida y Dios es quien transforma tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus metas, tus sueños. Y de repente ya no quieres viajar por el mundo simplemente para mostrarle a tu familia, a tus amigos, tu dinero, tu éxito, tu logro. Tú empiezas a vivir para Dios, para honrarlo. Tú empiezas a vivir para servir al mundo, para bendecir a los demás. Entonces, esa es la forma como Dios puede transformar tu vida. Cuando tú permites que Dios guíe tu vida, tú vas a ver las bendiciones que Él tiene para ti. Y no solo en lo material, no solo en lo económico, sino tú vas a tener una transformación interior. Tú vas a sentir paz, tú vas a sentir gozo en tu vida. El gozo es algo más grande que la felicidad. El gozo es algo que tú puedes vivir un momento de tristeza, un momento de felicidad, pero cuando tienes gozo, eso nadie te lo quita. Ni aunque hayan tormentas, ni aunque hayan dificultades, cuando tú tienes gozo, tú pues te refugias en Dios y tú sabes que Él te cuida, que Él te respalda, que estás pues siendo sostenida por tu Padre, por Dios, y que cualquier cosa que suceda siempre va a ser lo mejor para ti, porque aunque tú no lo veas, aunque muchas personas vean como dolor, como tormenta, como dificultad, Dios siempre, los planes de Él son perfectos y son de bien para ti.
Entonces mira, cuando tú decides caminar de la mano de Dios, Dios también te da un nuevo corazón. La palabra de Dios nos dice, te daré un corazón nuevo y te quitaré ese de piedra que tú tienes. Cuando tú decides caminar de la mano de Dios, se nota, porque de repente tú ya no vas a actuar de la misma manera que actuabas antes cuando no caminabas con Dios, cuando vivías solo para ti, cuando vivías desde el ego, cuando vivías desde el enojo, desde la ira, desde el resentimiento. Dios te dará un corazón nuevo, capaz de amar, de perdonar, de vivir en servicio hacia los demás. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es también que no debemos menospreciar los pequeños comienzos con Dios, porque una decisión sincera de ti, de buscar a Dios, de transformar tu vida, de hacer que Dios te empiece a guiar, de ponerla a Dios en primer lugar, eso puede transformar completamente tu vida y de quienes te rodean. Cuando tú tienes una pequeña decisión de buscar a Dios, Dios va tomando esa pequeña acción y la va haciendo grande como ese árbol de mostaza. Así como esa semilla de mostaza comienza siendo muy pequeñita y luego se convierte en un gran árbol, Dios también puede hacer que nuestra fe, cuando permitimos que Él guíe nuestra vida y nuestro corazón, eso se haga muy grande. Cuando tú tienes la decisión de caminar de la mano de Dios, tú te vas a dar cuenta que tu amor por Dios va a ir creciendo cada día más. Dios va trabajando en tu corazón poco a poco. No piensen que yo empiezo a buscar a Dios, a leer la palabra, me voy a congregarme o me voy a una iglesia, me voy a misa y ya Dios tiene que bendecirme y yo ya tengo que ver cosas diferentes. No, porque cuando tú siembras una semilla, no ves la planta grande al día siguiente. Tú necesitas regarla, tú necesitas cuidarla y eso va a ir creciendo poco a poco. Entonces, tú haces tu parte, tú tienes esa pequeña acción, esa pequeña decisión de buscar a Dios, tú haces tu parte y Dios hace la suya. Dios va a ir transformando tu corazón poco a poco. No pienses que Dios no obra en tu vida. No menosprecies las pequeñas acciones que tú estás haciendo al buscar a Dios. Dios va a ir transformando tu corazón de a poquito. Porque una persona que vive en enojo, en orgullo, en resentimiento, no puede cambiar de un día para el otro. Dios es quien va sanando su corazón día tras día. ¿Sí? Entonces aquí Jesús nos enseña que Dios puede tomar algo tan pequeñito que tú hagas y convertirlo en algo tan grande y tan poderoso para su gloria. Y recuerda que cuando tú transformas tu vida, cuando tú permites que Dios guíe tu vida, no solo se transforma tu vida, transformas la vida de quien te rodea, de tu familia y de los demás. Porque tú vas a empezar a ser ejemplo, tú vas a ser esa persona que también pueda guiar a sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus amigos. ¿Sí? Entonces lo que hoy Dios te está diciendo, permite que Dios guíe tu vida. Acepta la guía de Dios. Ese es el reino de los cielos. Es tener una vida con Dios. Es aceptarlo en tu corazón y permitir que Él dirija cada paso que tú des. Cuando tú pones a Dios en el centro de tu vida, tú ya no tomas decisiones por tu cuenta.
Antes de hacer cualquier cosa, tú haces oración y le pides a Dios que te muestre, que te guíe, que te dé claridad. Si eso que vas a hacer es correcto, si eso que vas a hacer va a traer bendición para tu vida, para tu familia, si ese negocio que tú vas a hacer va a traerte bendición. Muchas personas, cuando no caminamos de la mano de Dios, es cuando más fallamos, porque tomamos decisiones desde el ego, desde el orgullo, desde la avaricia, y de repente emprendemos, invertimos dinero desde el amor por el dinero. Pero cuando tú permites que Dios guíe tu vida, tú dices, Dios mío, si esto que voy a invertir, si este emprendimiento que yo voy a hacer va a traer bendición a mi vida, Dios mío, muéstrame, abre puertas, muéstrame si esta persona es correcta, con quién voy a hacer esto. Y si no, pues Dios mío, haz tu voluntad. Aleja de mí esa idea, esa persona que está queriendo hacer algo, ese negocio, esa inversión. Entonces, miren, las peores decisiones que yo he tomado en mi vida es cuando no he tenido a Dios en mi corazón. Es cuando yo he decidido actuar con mi propia voluntad, desde mi ego, desde esto me hace feliz, entonces compro, entonces consumo, entonces me endeudo, entonces hago esto para agradar a las personas. Entonces tomo decisiones que no traen bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy caminando de la mano de Dios. Y ahí es cuando nos equivocamos. Entonces hoy Dios te dice, toma pequeñas acciones, decide caminar de la mano de Dios y verás cómo Él va a hacer eso muy grande. Verás cómo Dios va a hacer que tu fe crezca y podrá convertir algo pequeño en algo muy grande. Hay una persona que ayer nos dijo, los cristianos se vuelven fanáticos. No es que nos volvemos fanáticos, es que cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, empezamos a ver frutos, empezamos a sentir paz, empezamos a sentir la verdadera felicidad y plenitud, ya no en las cosas materiales, ya no en las cosas del mundo. Empezamos a sentir esa felicidad, esa plenitud, esa abundancia, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Y por eso nuestro amor por Dios crece cada día más. No es fanáticos de Dios, es amor por Dios lo que crece en un cristiano, en una persona que busca a Dios constantemente. O el día de hoy yo no puedo decir, ya no quiero caminar de la mano de Dios, ya no quiero que Él me guíe, yo voy a tomar mis propias decisiones. No, porque las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida y cualquier persona han sido cuando tienes a Dios en tu vida. Porque Él te muestra el camino correcto, porque Él te aleja las personas que no son de bendición para ti. Él te aleja de situaciones, de decisiones que no van a traer bendición en tu vida. Entonces yo no podría decir, yo no quiero que Dios guíe mi vida, no. Porque desde que permití que Dios entre en mi corazón, me gobierne, me instruya, me guíe, es cuando realmente ahora encontré la paz, la plenitud, la dirección, el propósito en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, todos. Así que esa es la enseñanza que Jesús nos muestra con esta parábola. Y con la siguiente parábola, Jesús también nos va a hablar de cómo es vivir una vida con Dios. En Mateo 13, 33 al 34 nos dice la parábola de la levadura. Nos dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura. El reino del cielo es como la levadura
que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así que cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Vamos a ver lo que la parábola de la levadura nos enseña. Aquí Jesús compara al reino de los cielos con la levadura. Y lo que nos está diciendo es que así como una pequeña cantidad de levadura cambia completamente toda una masa, cuando yo pongo levadura en una masa, eso es lo que le permite hacer que crezca a esa masa. Para hacer pan, para hacer un pastel, para hacer cualquier cosa, la levadura es lo que le hace crecer. Sin la levadura no crece. Entonces, así como una pequeña cantidad de levadura cambia completamente a una masa, cuando Dios entra en el corazón de una persona, comienza un cambio interior que poco a poco transforma completamente su vida. Jesús aquí nos quiere enseñar que la obra de Dios empieza de manera silenciosa, pequeña, ¿sí? Pero miren cómo transforma, después hace algo muy grande. Aunque no veamos cambios, Dios está obrando dentro de cada uno de nosotros. Hay personas que se han unido como Isabel, Alejandro, Doris, que se han unido muchos días o todos los días a estudiar la palabra de Dios. Esos pequeños actos, ese pequeño acto, si tú estás hoy por primera vez aquí, tú ya estás sintiendo ese llamado de Dios. Y tú vas a ver cómo Dios va a ir transformando tu vida poco a poco. No pienses que Dios no está obrando, no pienses que Dios no está haciendo nada, porque Dios obra de manera silenciosa. Esas pequeñas cosas que tú estás haciendo, estudiar la palabra de Dios cada día, orar cada día, sentir ese llamado. Yo sé que Dios está ya haciendo una transformación en tu interior, en tu corazón cada día. Y aunque ustedes no vean cambios, que no digan ustedes, yo no veo bendiciones. Estoy viviendo en obediencia, estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, estoy reflejando el carácter de Jesús, pero de repente no veo bendiciones. No pienses que Dios no está obrando en tu vida, porque Él está transformando tu corazón. Dios está transformando tu interior. Y personas que quizás están por primera vez, hoy Dios les está diciendo, empieza a caminar de la mano de Dios. Toma esa decisión de buscar a Dios y verás cómo poco a poco Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a ser como esa levadura en tu vida, porque eso es lo que Jesús nos está diciendo. Él va a hacer que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Si tú no tienes a Dios en tu vida, tú no vas a vivir la verdadera felicidad y abundancia. Tú siempre vas a tener un vacío en tu corazón. Entonces, miren cómo si tú no tienes a Dios, que es esa levadura en tu vida no va a crecer como una masa, como un pan, no podría crecer. Tú no puedes, tú no vas a crecer espiritualmente. Tú no puedes crecer porque no tienes a Dios en tu vida.
Puedes lograr tener muchas cosas en tu vida. Puedes lograr tener éxito, dinero, títulos profesionales, pero tú te vas a sentir vacío, vacía completamente si no tienes a Dios en tu vida. Entonces, miren cómo Dios, cuando transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, y de repente ustedes se dan cuenta cómo una persona que vivía desde el enojo, desde el orgullo, desde el resentimiento, una persona que hablaba malas palabras, cuando Dios transforma tu corazón, esa persona va cambiando poco a poco. Dios va transformando, va cambiando tu corazón. ¿Y qué pasa? Ahora esa persona habla diferente, esa persona puede perdonar, esa persona vive en amor, esa persona vive en servicio. Y esto es algo que yo mismo lo experimenté. Alguien me dijo ayer, espero que esa transformación sea real. Y yo digo, es real. Y no hace falta que yo lo demuestre a alguien. Porque yo, una persona que vivía desde el enojo, desde el resentimiento, sí que de vez en cuando cualquiera habla malas palabras. Cuando Dios transforma tu corazón, tu mente cambia, tus pensamientos cambian, tus acciones cambian. ¿Por qué? Porque yo un día comprendí que vivía desde el enojo por heridas de mi pasado y yo reaccionaba desde el enojo, me defendía de cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Dios transformó mi corazón y ya dejé de vivir desde ese enojo y empecé a vivir desde el amor que Dios me enseñó, el amor que Dios depositó en mí. Dios me enseñó a vivir en amor. Dios me enseñó a reflejar el carácter de Dios. Dios transformó mi vida. ¿Por qué? Porque me enseñó a que yo no nací para trabajar, tener un título, comprarme mis cosas, llenarme de cosas materiales y listo. Dios transformó mi vida y va a transformar tu vida cuando tú entiendas que todo lo que hagas debe ser para honrar a Dios y no solo para ti mismo. Entonces, cuando tú comprendes que debes vivir para servir a los demás, para bendecir a los demás, tu vida cambia completamente. Cuando tú entiendes que no debes vivir para agradar a las personas, sino debes vivir para agradarle a Dios, tu vida se transforma. Porque dejas de hacer cosas para el mundo y empiezas a hacer cosas para Dios. Empiezas a hacer cosas que le agraden a Dios. Por eso Dios transforma completamente tu vida, tu carácter. Así actúa el reino de Dios. Transforma completamente la vida de una persona y también impacta la vida de otras personas, porque las personas empiezan a ver en ti cambios, empiezan a verte en ti, a Cristo. Y muchas personas dirán, ¿qué hiciste? Antes eras así, antes actuabas así, antes decías malas palabras, antes juzgabas y criticabas a todo el mundo, ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en una persona nueva. Y eso puede impactar a la vida de esas personas. Y esas personas van a decir, ahora ya no actúa de esta forma. Entonces, esas personas van a sentir ese llamado de buscar a Dios, porque vieron que tú buscaste a Dios, pusiste a Dios en el centro de tu vida y transformaste tu vida. Entonces, eso hace que también sea un llamado de Dios para esa persona. Entonces, esta parábola de la levadura lo que nos enseña es que Dios transforma nuestra vida desde adentro. Él cambia completamente nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida. Así como la levadura
cambia la masa, la presencia de Dios cambia completamente a una persona. Así que hoy Dios te está diciendo, yo voy a transformar tu vida. Solo ten fe, solo confía en que Él puede hacer cosas pequeñas en algo muy grande. Tomen esa decisión de buscar a Dios. Tan solo con una decisión de corazón, tan solo con una oración, verán cómo Dios puede transformar su vida. Quizás muchas personas están aquí porque esta es la respuesta a una de sus oraciones. Quizás hoy Dios te está haciendo ese llamado nuevamente. Lo que tú necesitas es a Dios. Tú no necesitas un psicólogo, un psiquiatra, más dinero, una pareja. Tú no necesitas que tu expareja regrese contigo para ser feliz. Tú no necesitas más dinero para ser feliz. Lo que tú necesitas es a Dios en tu vida. Lo que tú necesitas es caminar de la mano de Dios, es permitir que Dios gobierne tu vida. Tan solo con una pequeña oración y que tú digas, Jesús, hoy te acepto como y te recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy decido caminar de tu mano, hoy decido dejar de vivir en el pecado para vivir según tu propósito. Si tú haces esta sencilla oración, tú ya estás invitándole a Dios a tu vida. Así que hoy eso es lo que Dios les ha querido mostrar, les ha querido revelar en su palabra. Recuerden que Dios nos habla a través de su palabra. Hoy Dios te ha querido hablar a ti, te ha querido decir que no menosprecies esas pequeñas acciones que tú estás haciendo para buscar a Dios. Sé fiel cada día. Sé fiel cada día buscando a Dios, porque tú vas a ver un día los frutos de esas pequeñas acciones que tú estás teniendo en tu vida para buscar a Dios. No es fácil dejar una vida de pecado, de imitar las conductas y costumbres de este mundo, no es fácil. Pero hoy Dios te está diciendo, esas pequeñas acciones que tú hagas, Dios las va a hacer grandes. Dios va a hacer que crezcan. Dios va a hacer que tu fe crezca cada día más. Así que hoy Dios tenía esta palabra para alguno de ustedes o todos ustedes. Quizás alguno necesitaba escucharlo. Quizás alguno estaba diciendo, estoy buscando a Dios, siento que estoy haciendo las cosas correctamente y no veo algo diferente en mi vida. Hoy Dios te está diciendo, sigue confiando en mí, sigue teniendo esos actos porque Dios los ve. Para Dios nada pasa desapercibido cuando tú lo haces de corazón. Así que recuerda que Dios es esa levadura en tu vida. Si tú no tienes abundancia en alguna área de tu vida, es porque tú no estás cumpliendo con principios bíblicos. Si tú no estás viendo abundancia económica o algo en el área del amor con tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, es porque algo no estás cumpliendo. Es porque no estás teniendo la guía de Dios en tu vida. Así que esto es, Alejandro, ¿cómo se cumplen los principios bíblicos? Se cumple viviendo en obediencia. Se cumple actuando de la manera en que Dios nos pide que actuemos. De esa forma tú cumples principios bíblicos. Si tú quieres abundancia en tu vida, estás siendo generoso, estás actuando en orden con tus finanzas, estás administrando bien tu dinero. Eso es cumplir los principios bíblicos. Estás honrando a Dios con tus primicias, estás dándole a Dios lo que le corresponde. Eso es cumplir
los principios bíblicos. Así que estas parábolas hoy Dios tenía para todos nosotros. El día de mañana vamos a ver una parábola que transformó mi vida, que es la parábola del tesoro escondido. Transformó mi vida porque realmente un día yo dije, si Jesús compara el reino de los cielos, si Jesús nos está diciendo una vida con Dios es como encontrarte un tesoro, yo dije, tiene que ser algo maravilloso, grandioso, valioso. Sí, así que el día de mañana vamos a ver esta parábola. El día de hoy les dejo con que si ustedes desean, léanla nuevamente en casa. Mateo 13, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Recuerden que esta semillita es tan pequeñita y Jesús está diciendo, esta semilla crece un árbol gigante. De la misma forma, si tú haces pequeños actos, pequeñas acciones de buscar a Dios, vas a ver cómo yo hago que crezca tu vida como ese árbol de mostaza. Así que hoy toma esas decisiones en tu vida. Hoy Dios también te está haciendo un llamado. Vamos a cerrar los ojos y decirle a Dios, gracias Señor, gracias por lo que hoy tú nos has mostrado. Gracias por el día de hoy también hablarnos. Te pedimos, Señor, que transformes nuestra vida, que transformes nuestro corazón, Señor. Hoy tú nos has mostrado tu poder, tu grandeza. Hoy tú nos has dicho que tú lo grande lo puedes hacer, lo pequeño tú lo puedes hacer y convertir en algo muy grande. Hoy tú nos has dicho, Señor, que tú eres como esa levadura en esa masa. Así que hoy, Señor, te pedimos, te aceptamos en nuestro corazón y te pedimos que empieces a transformar nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos muestres cada día más tu grandeza. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Transforma completamente nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos a vivir para servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a crear, a generar y crear riqueza desde el amor y no desde la avaricia. Ayúdanos, Señor, a vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes para poder ver las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.